Buenas tardes, ingeniera. A continuación le presentamos el laboratorio, ¿no? Granulométrico por tamizado e hidrometría, ¿no? El cual forman parte, ¿no? Los alumnos del curso de mecánica del suelo, Mendoza Chávez Daniel, de la Cruz Gutiérrez Juliet, Mamani Castillo Lenny Bartolomé, Villegas Lapa Ángelo Rodrigo y Yactayo Castillo Eduardo, ¿no? Bajo la dirección de la docente Sigüey Fernández, ¿no? Eh, Comenzamos con el propósito de este ensayo. El objetivo general es caracterizar la distribución granulométrica de la muestra para determinar su comportamiento en el ámbito ingenieril, ¿no? Esto se logra mediante los objetivos específicos, ¿no? Ejecutar el tamizado para las fracciones gruesas, medianas y, según aplicar la hidrometría para las fracciones finas. Los resultados nos permitirán calcular los coeficientes de gradación y finalmente clasificar el suelo. En cuanto a las normativas, como ya conocemos, ¿no? Se utilizan los estándares internacionales, ¿no? La ACTM de 422, ¿no? Y la ASTM es de 7928, ¿no? Lo cual cubre el método del hidrómetro, esencial para las fracciones más finas, asegurando que nuestro estudio tenga una base científica y comprobable. Eh, la siguiente, la 3, ¿no? Ya, en esta diapo enfatizamos la base de nuestro trabajo, ¿no? Las normas técnicas a seguir, los protocolos. De esta forma garantiza la fiabilidad y precisión de la comparabilidad de nuestros resultados. Para las fracciones gruesas y medianas utilizamos la norma ACTMD 422, que establece el protocolo para el secado y armado de la columna de tamices y el proceso de pesaje y de material retenido. La fracción fina, que es crucial, aplicamos la norma HTML 7928, la cual rige la preparación de la suspensión con dispersante, el uso del hidrómetro 152H, ¿no? Y la correcta toma de la lectura en el tiempo. El cumplimiento de estas ambas normas es lo que nos permite unir los datos para calcular la curva granulométrica integrada de una manera rigurosa. Siguiente, 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 compañera. Ya, procedimientos. No, no, la anterior, compañera. Procedimientos, sí. En esta, en esta diapositiva explicamos el procedimiento del tamizado según las normas ACTM de 422, que es la primera fase para caracterizar nuestro suelo. El proceso se inicia con el secado de la muestra en el horno, que va de 105 a 110 grados centígrados hasta alcanzar una masa constante. Esto elimina toda la humedad que pueda afectar los resultados. Luego realizamos el peso inicial de la muestra seca, ¿no? Que fue de 1239 gramos, y siendo esta masa de referencia para los cálculos de los porcentajes. Luego armamos la columna de tamices en orden descendente. También más importante es el número 200, ¿no? De 0,75 milímetros, que separa la fracción de gruesa del filo. Finalmente, la muestra se somete al tamizado mecánico por unos 10 minutos. Después del tamizado pasamos a la masa retenida en cada tamiz para calcular el porcentaje que pasa. Estos datos serán cruciales, ¿no? Para construir nuestra curva granulométrica, ¿no? Siguiente, por favor. A los resultados, ¿no? Clave del tamizado, ¿no? En esta diapositiva no se resume los resultados clave, ¿no? Que son la masa total analizada, ¿no? El dato más importante para la clasificación es el porcentaje que pasa el tamiz 200, que es de 75 milímetros, que en este caso fue del 11,98%. Dado que este porcentaje de filos es significativo, superando el 10%, la clasificación del suelo no puede ser simple y requiere obligatoriamente un ensayo de hidrometría para caracterizar completamente las fracciones limos y así. Siguiente, siguiente, siguiente. Procedimiento detallado de hidrometría. Este procedimiento se rige bajo la norma ASTM de 7928, que es esencial para caracterizar la fracción de fino. Comenzamos con la preparación de las muestras, utilizamos 50 gramos de material, pasando por el tamiz número 10, aseguramos la máxima precisión en el análisis de las partículas más pequeñas, y luego la dispersión del suelo en la mezcla, ¿no? Con una solución dispersante de hexametafosfato, y se agita vigorosamente durante 15 minutos. Luego, esto es para separar las partículas individuales para que se sedimenten de acuerdo con la ley de Stokes. Después, la medición en probeta. La suspensión se refiere a una probeta de 1 litro. Se engrasa y se introduce cuidadosamente el hidrómetro 152H. Finalmente, tomamos lectura del tiempo, registramos la densidad de las suspensiones en intervalos predefinidos, ¿no? De 1, 2, 4, 5, 30 minutos. También se registra la temperatura, ¿no? Que es vital para la corrección del cálculo de diámetro, ¿no? Equivalente de la partícula. Siguiente, fundamento teórico. Siguiente, fundamento teórico. El principio fundamental de la hidrometría se basa en la ley de Stokes, la cual establece que la velocidad terminal de sedimentación de una partícula esférica en un fluido viscoso es directamente proporcional al cuadrado de su diámetro. Esta ley permite determinar el diámetro equivalente de las partículas finas, basándonos en el tiempo que tardan en caer a distancia, ¿no? En la suspensión. La fórmula que ven en pantalla relaciona estas variables incorporando factores como la viscosidad dinámica, el peso específico, la densidad del agua, ¿no? La temperatura. Al medir la densidad de esta suspensión con el hidrómetro a diferentes tiempos, la ley nos da un diámetro de las partículas que se han sedimentado más allá del hidrómetro en ese instante. Siguiente. Siguiente. Ok. Resultados. Esta tabla presenta los resultados detallados de hidrometría esencialmente para la fracción de finos. La tabla muestra cómo las lecturas corregidas del hidrómetro varían con el tiempo. Observen que a medida que el tiempo transcurre, hasta 30 minutos, el porcentaje de partículas en suspensión disminuye y el diámetro equivalente también se reduce, ¿no? Esto se debe a que la ley de Stokes dice que las partículas grandes se sedimentan primero, ¿no? Los valores de porcentaje que pasa y los diámetros calculados son puntos de unión que necesitamos para la integración con el tamizado y completar nuestra curva granulométrica. Siguiente. La curva granulométrica integrada y la clasificación. En esta diapo observamos la curva integrada, ¿no? En las escalas. Bueno, el eje X muestra el diámetro de las partículas en escala logarítmica, abarcando desde la grava hasta la arcilla, y el eje Y muestra el porcentaje de muestras que pasa cada diámetro, ¿no? La curva desciende desde el 97% a 9,5 milímetros hasta aproximadamente 1,6% en las fracciones más finas, mostrando que la distribución completa de nuestro suelo
Y lo más importante es que de esta curva se extraen los tres diámetros que son claves y que utilizaremos para la clasificación y el análisis de la gradación, que son el diámetro de 10 milímetros, del de 30 y el de 60, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ok. Conclusiones. Para concluir, el análisis granulométrico permite determinar propiedades que son claves para esta muestra. Nuestra principal conclusión es que el suelo presenta una gradación no uniforme, lo que se traduce en propiedades desfavorables para la ingeniería, ¿no? Una baja permeabilidad y una alta compresibilidad. La clasificación permite clasificar según la norma, ¿no? Como un ML, y en la norma ASHTO lo que vendría a ser un A6, no señalando un material de baja calidad como suprasante, ¿no? Por ello, nuestras recomendaciones son esenciales. Lo que se debería hacer es realizar ensayos complementarios para específicamente los límites de Asterberg y el ensayo rotor para una clasificación definitiva. También considerar medidas de mejoramiento de suelo como estabilización con cal, si el material se va a utilizar en capas estructurales. Con esto, bueno, finalizamos la presentación de este informe que trata sobre el análisis granulométrico, ¿no? A continuación doy paso a mi compañero para que realice la siguiente exposición. Eh, Hoy voy a explicar de manera clara un poco el ensayo del peso volumétrico y su relación con la mecánica de suelos. Bueno, el peso volumétrico, con el volumen que ocupará un terreno ante cargas, asentamientos y problemas de estabilidad, aspectos esenciales en cualquier obra civil. En esta práctica utilizamos el método de inmersión en agua, aplicando el principio de Arquímedes, ya que la muestra de suelo tiene formas irregulares que no permiten medir su volumen directamente. Siguiente. Bueno, el objetivo de la práctica fue determinar objetivos específicos. Tuvimos determinar en suelos cohesivos, aplicar correctamente el método de parafinado, manejar adecuadamente los equipos de laboratorio, analizar cómo influyen la humedad y la densidad en el resultado y reconocer por qué este parámetro es tan importante para la capacidad portante de un suelo. Bien. Para el ensayo se utiliza plancha de calentamiento para fundir la parafina, la cápsula de humedad para el secado, la probeta graduada, donde se midió el desplazamiento del agua, y la balanza de precisión para registrar los pesos exactos. Se trabajó con una muestra de suelo arcilloso y se utilizó parafina para impermeabilizarla y evitar la absorción de agua durante la inmersión. El procedimiento consistió primero en empezar la muestra seca, después recubrirla totalmente con parafina, luego obtener el peso de la muestra con parafina y posteriormente sumergirla en una probeta con agua para determinar el volumen desplazado. Finalmente se restó el volumen correspondiente a la parafina para obtener el volumen real del suelo. En la muestra, un volumen de suelo de 16,78 y un peso volumétrico de 1,96 gramos por centímetro cúbico. Al comparar las tres muestras, los valores obtenidos fueron aproximadamente 1,9, 1,6 y 1,7 gramos por centímetro cúbico, con un promedio final de 1,7 gramos por centímetro cúbico. Este resultado es coherente con suelos cohesivos como las arcillas, eh, las cuales suelen presentar pesos unitarios relativamente bajos, debido a su estructura y mayor cantidad de evasiva. Como conclusiones, podemos mencionar que el peso volumétrico es una propiedad fundamental porque nos permite evaluar la compactación, la resistencia y el comportamiento estructural del suelo. El principio de Arquímedes mostró preciso y práctico para calcular el volumen de materiales irregulares. Además, los resultados confirmaron que el peso volumétrico depende del tipo de suelo, su humedad y su densificación, por lo que siempre se requieren ensayos específicos para cada proyecto. Este parámetro es clave para el diseño de cimentaciones, como lo destaca Terzaghi y Peck. Una mala estimación del peso unitario podría generar errores en los cálculos y capacidad portante en asentamiento. En resumen, este ensayo nos permitió comprender la importancia de determinar adecuadamente el peso volumétrico para garantizar la seguridad y la confiabilidad en obras de ingeniería civil. Humedad, el límite plástico y el límite líquido. Estos parámetros son esenciales para clasificar los suelos y entender cómo reaccionan frente a cargas, deformaciones y variaciones de humedad, siendo información crítica para el diseño geotécnico y la estabilidad de cualquier obra civil. En primer lugar, el contenido de humedad nos indica cuánta agua contiene un suelo. Es importante porque la humedad afecta directamente su resistencia, cohesión y capacidad de carga. Para determinar, usamos el método de secado en estufa, siguiendo las normas NTP y ASTM. El procedimiento consiste en tamizar la muestra, pesar el contenedor vacío y luego con el suelo húmedo secarlo en horno a 110 grados durante aproximadamente 24 horas y finalmente volver a pesarlo con el material seco. Con esto calculamos el porcentaje de humedad. Los resultados obtenidos fueron un porcentaje de 11,54, 27,65 y 33,18. Esta variabilidad muestra diferentes comportamientos del suelo. Valores bajos como el 11% indican un suelo más estable, mientras que valores altos por encima del 30 corresponden a suelos finos, altamente plásticos, propensos a deformaciones y expansiones. Bueno, en segundo lugar, realizamos el ensayo del límite líquido, que determina la humedad a la cual el suelo pasa de estado plástico a estado líquido. Para ello, utilizamos la copa de Casagrat. El procedimiento consiste en mezclar el suelo con agua, colocarlo en la copa sin burbujas, golpear el aparato y registrar el número de golpes para la ranura del cierre. Luego se toma una muestra, se pesa y se seca para obtener su humedad. Los valores obtenidos estuvieron entre 57,66 y 58,26%, lo que confirma que estamos frente a un suelo de alta plasticidad. Además, los índices de la fluidez obtenidos entre 51 y 75 indican que el suelo fluye fácilmente con pequeños cambios de humedad, lo cual es un comportamiento típico de arcillas blandas o suelos muy compresibles. En tercer lugar, bueno, realizamos el límite plástico, que indica la humedad mínima a la cual el suelo puede deformarse sin romperse.
Para ello se forman hilos de 3,2 milímetros sobre una placa de vidrio granulada. Cuando los hilos comienzan a agrietarse, se toma una muestra para determinar la humedad mediante secado en horno. El resultado promedio del límite plástico fue de 16%. Con este dato, el límite líquido, calculamos el índice de plasticidad, que resultó ser de 41%. Un índice tan alto clasifica el suelo como altamente plástico, lo cual implica una mayor comprensibilidad, mayor expansión al humedecerse y una menor capacidad portante. En conclusión, estos ensayos nos permiten comprender el comportamiento del suelo frente a cambios de humedad. Los resultados obtenidos indican que estamos trabajando con un suelo de alta plasticidad, lo que puede generar asentamientos, expansiones y otros problemas de estabilidad en obras civiles. Por esta razón, conocer los límites de consistencia y el contenido de humedad es fundamental para afrontar decisiones correctas en el diseño de cimentaciones y para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras. Bien, ahora sí, el pase. Estudio de compactación de suelos. El estudio de compactación de suelos es crucial en ingeniería geotécnica para mejorar la densidad del suelo, optimizando propiedades como la resistencia al corte, capacidad portante y permeabilidad. Ensayo del protocolo estándar establecido bajo la norma ASTM D698 determina la relación entre humedad y densidad seca, identificando la humedad óptima y la densidad seca máxima. La importancia de este ensayo nos permite tomar decisiones técnicas informadas, definir especificaciones y validar la calidad en obras civiles. Siguiente, por favor. El objetivo del laboratorio. El objetivo general del laboratorio es evaluar el comportamiento del suelo frente a la compactación mediante el ensayo de protocolo estándar para determinar la humedad óptima y la densidad seca máxima. Objetivos específicos. Es ejecutar el ensayo conforme a la norma ASTM D698, también determinar empíricamente la curva de compactación, calcular con precisión la densidad seca máxima y humedad óptima. Interpretar resultados para la idoneidad del material. Proponer recomendaciones técnicas para el control de calidad. Siguiente. Compactación del suelo. La compactación aumenta la densidad del suelo, mejorando su resistencia, capacidad portante y estabilidad. Los ensayos de protocolo estándar y modificados son clave. Un protocolo estándar, norma ASTM D698, simula la compactación moderada, un martillo de 5,5 libras con una caída de 12 pulgadas con 3 capas. Es ideal para los rellenos residenciales o agrícolas. El protocolo modificado ASTM D1557, mayor energía de compactación, el martillo es de 10 libras, tiene más peso, más caída, que es de 18 pulgadas y son 5 capas. En 5 capas tiene que hacer cada uno de los pasos. Para obras con alta exigencia como aeropuertos o puentes. Ambos buscan la curva de compactación para identificar la humedad óptima y la densidad seca máxima. Siguiente. Materiales y equipos. Ahí tenemos el molde Proctor, estándar de 4 pulgadas y modificado también de 6 pulgadas, para modificado de 6 pulgadas con collares y desmontables. El extractor vertical para retirar las muestras y compactadas del molde. El pisón modificado, martillo de 10 libras con caída de 18 pulgadas para el ensayo modificado. Y los tamices, que en este caso son mallas de 3/4, 3/8 y número 4 para la preparación de nuestra muestra. Siguiente. El procedimiento o la preparación de la muestra. Pesar 6 kilos de nuestro suelo previamente tamizado por la malla número 4. Medición del molde. Tenemos que medir el molde para calcular su volumen. Después la compactación. Vertir la muestra en 3 capas y 3 capas aplicando 25 golpes por capa. Después sigue el ensayo y pesaje. Bueno, usando el enrasador para nivelar el suelo y pesar nuestras muestras de compactación con el molde. Siguiente. Extracción de la muestra. Usar un extractor para sacar nuestra muestra cuidadosamente, sin desarmar, claro, la muestra. Luego la adición de agua. Agregar agua destilada y la muestra seca para homogenizar. Después la recepción del proceso. Repetir los pasos de compactación para el pesaje de nuestra muestra húmeda. Y muestras adicionales, continuar con el agregado de agua, repitiendo el proceso para nuestras 3 muestras. Siguiente. Resultados obtenidos. El número de golpes por capa ha sido 25. El número de capas han sido 5. El peso del martillo, 4,5 kilogramos. La altura de caída ha sido de 457 milímetros o 18 pulgadas. El diámetro del molde era 101,6 milímetros, 4 pulgadas. Altura del molde, 117 milímetros, 4,6 pulgadas. El esfuerzo de compactación aplicando el ensayo Proctor modificado fue de 2,66 por 100 a la 6. 100 a la 6 joules sobre metro cúbico. Este valor coincide con la energía estándar, la norma ASTM de 1557. Resultados resumidos. En la muestra 1 salió el porcentaje de 9,45, para la muestra 2, 11,42, para la muestra 3, 13,33. Siguiente. Acá tenemos la curva de compactación densidad seca versus contenido de humedad. La observación de los resultados coinciden con los valores previamente reportados en el informe. La humedad óptima se identifica en la muestra número 3, con un porcentaje de 13,3% y densidad máximo de 1,54 gramos sobre centímetros cuadrados. Como podemos ver, acá la densidad granulométrica y el contenido de humedad, eso refleja la curva. Interpretando la curva, de forma general, la curva muestra una forma típica de campana, donde la densidad seca aumenta con el contenido de humedad hasta alcanzar un punto máximo y luego disminuye. La humedad óptima, la humedad se identifica en la muestra número 3 con un contenido de agua aproximadamente de 13,3%. Este punto es el que suele alcanzar su máxima densidad seca. La densidad seca máxima es la densidad seca correspondiente a la humedad óptima. Es de aproximadamente 1,54 gramos sobre centímetros cúbicos. El comportamiento, inicialmente, al aumentar el contenido de humedad, la densidad seca aumenta, porque el agua ayuda a lubricar las partículas del suelo, permitiendo una mejor compactación. Sin embargo, después de 13,33% de humedad, el exceso de agua comienza a desplazar las partículas sólidas, reduciendo la densidad seca. Para identificar el tipo de suelo, el reporte indica que la curva de compactación es representativa en el suelo granulométrico fino. La humedad óptima, la humedad es obtenida aproximadamente del 13%, se encuentra dentro del rango típico de 10 a 15% para suelos finos. En conclusión, con base a la forma de la curva, la humedad óptima y la descripción proporcionada, se puede concluir que el suelo es un suelo granular fino. Este tipo de suelo puede incluir arenas finas, limos, arenosos o una mezcla entre ambos también. La presencia de una humedad óptima relativamente baja sugiere que el suelo no es altamente plástico, la cual es característico de los suelos granulares. La compactación, para lograr una compactación óptima, en este tipo de suelo es crucial controlar el contenido de humedad durante la construcción.
Y las aplicaciones en suelo granulares finos son comúnmente utilizados en la construcción en base para pavimentos, rellenos y zanjas, y también para terraplanes, siempre y cuando se compacten adecuadamente. En interpretación, se observa que la densidad seca aumenta al incrementarse el contenido de humedad hasta alcanzar un valor máximo de 1,4 gramos sobre centímetro cúbico, correspondiente a la humedad óptima del 13,33%. A partir de este punto, el exceso de agua provoca una disminución de densidad debido a su saturación en los vacíos del suelo. Siguiente, por favor. La evaluación de los resultados, bueno, aquí tenemos los resultados obtenidos, que son el esfuerzo de compactación, que es 2,66 por 10 a la 6 joules sobre metro cúbico. En el suelo analizado cumple con el método A, ya que menos del 20% del material fue retenido en el tamiz número 4. La curva de compactación es representativa en un suelo granular fino, como hemos dicho. La humedad óptima obtenida es 13%. Se encuentra dentro del rango típico, que es de 10 a 15% para suelos finos. La densidad seca máxima es de 1,54 gramos sobre centímetros cúbicos. Es coherente con los valores esperados según la norma. Siguiente, por favor. Comentarios y conclusiones. La influencia del agua, la cantidad del agua afecta directamente la densidad del suelo. La humedad óptima permite el mejor acomodo de las partículas. La energía de compactación. A mayor energía resulta en mayor densidad seca, como se observa en la comparación con el reactor estándar. La fiabilidad del ensayo. Energía de 2,66 por 10 a la 6 joules metros cúbicos produce resultados confiables y reproducibles. Las recomendaciones serían mantener el equipo calibrado, nuestras muestras limpias, controlar la humedad para evitar errores. La densidad seca máxima es de 1,54 gramos sobre centímetros cúbicos y la humedad óptima 13,33%. Son representativas de un suelo correctamente compactado según la ASTM de 1557. Le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Aquí vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre el ensayo del CBR, que viene a ser, en otras palabras, en inglés, California Breaking Ratio. Es crucial en la mecánica de suelos para determinar la capacidad de soporte de materiales en pavimentos. Este parámetro es vital para el diseño de unas estructuras viales, indicando la resistencia del suelo o las cargas permitidas. En el laboratorio evaluamos el comportamiento del suelo compactado bajo condiciones controladas de humedad y densidad de este estudio, basado en la norma ASTM, también en la normativa técnica peruana y en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Contribuye a la información técnica para los futuros ingenieros y nos da una visión de cómo sería el procedimiento en campo, además de los procesos correctos o posibles mejoras que podemos realizar en nuestro laboratorio. Siguiente, por favor. Siguiente. Objetivos del estudio. El objetivo general es determinar el índice del soporte del suelo asignado mediante el ensayo CBR, en base al informe de ensayos manual número 18 del MTC y las normativas ASTM de 1883 y la normativa técnica peruana 339.143. Los objetivos específicos es describir el procedimiento del ensayo CBR, determinar el valor del CBR en muestras controladas, evaluar la capacidad portante del suelo de pavimento. Siguiente. Listo. Marco teórico. Compactación de suelo. Lo que podemos hablar sobre la compactación del suelo en la ingeniería es asegurar y garantizar la estabilidad, durabilidad de las obras civiles. Los ensayos de Proctor, que son previos al CBR, nos dan unos datos iniciales para poder tener el avance de compactación. La densidad del suelo aumenta con la humedad hasta un punto óptimo, luego se disminuye. Este principio define los parámetros para el control de compactación. En proyectos de infraestructura mayormente se utiliza en lo que son carreteras. Siguiente, por favor. Normativas y control de calidad. Aquí podemos hablar sobre los tres diferentes que nos dan, sobre la ACTM D698, la normativa técnica peruana 339.138 y el Reglamento Nacional de Edificaciones de Suelos y Cimentaciones, que en base a esto nos dan ciertos puntos. Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones sobre suelos y cimentaciones nos dan unos parámetros y clasificaciones de los suelos en cuanto a lo que podemos hacer un análisis o un estudio. Las normativas en la ACTM y en la normativa técnica peruana básicamente son similares, pero nos dan un alcance desde la parte de la toma de muestra, que es muy importante, hasta el procedimiento para realizar los ensayos. Los errores comunes que podemos obtener en laboratorio o que hemos hallado a lo largo de nuestra investigación es el almacenamiento inadecuado de las muestras. Las temperaturas de laboratorio son fuera de rango porque siempre que tomamos una temperatura normalmente está entre los 18 grados, se siente muy fresco. No es una temperatura estándar controlada. Los golpes mal distribuidos o capas irregulares. En este caso, lo que hemos podido observar es que el procedimiento de los compañeros ha sido no uniformemente, sino ha sido de derecha a izquierda y viceversa, y eso no es correcto. Lo que se debió haber hecho es en forma de manejilla de reloj, de adentro hacia afuera, o trazar una forma que sea uniforme. El mal sellado de limpiezas o deficiencias de equipos. Obviamente esto es posible en todos los laboratorios, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y la tercera es que la muestra de material, que no lo hemos apuntado, pero el material que hemos realizado, el ensayo, ha sido un material reutilizado en múltiples laboratorios. Porque nosotros primero, al poder obtener o hacer el tamizado, sacamos que el material, el pasante, no pasaba la malla 3/4, ya que se hace la segregación. Al momento que lo vuelven al saco de inicio, los mayores se quedan arriba y los finos siempre se quedan en la parte de abajo, y lo cual dificultó bastante el procedimiento. Además, también que la norma implica que no se debe realizar un ensayo ya si el material ha sido utilizado para otro. Se debe descartar y volver a utilizar una nueva muestra. Siguiente, por favor. Equipos esenciales para el ensayo del CBR. En este caso, utilizamos lo que son el moldes,
de metal cilíndrico, disco espaciador, también lo que son los apisonadores, también usamos balanzas con precisión a 0,1 gramos, también lo que es el horno de secado para poder medir la densidad, los papel filtros también. Y un dato curioso que puede ser es el molde tiene que tener ciertas características para que cumplan la normativa. Y estas la podemos encontrar en lo que es el MTC, que también habla sobre el CBR. No sé si se puede enfocar en esta parte. Siguiente, por favor. Ya. La preparación y compactación de la muestra es, primero, la separación del suelo. Tiene que ser el secado del suelo. Puede ser en este caso por el horno o también hay por lo que es a temperatura ambiente, pesado y tamizado, y el montaje del molde. Dos, pasamos a la compactación ya previa de hecho. En este caso se utiliza en 5 capas y en diferentes golpes, en 10, 25 y 56. La nivelación para el raspado debe ser por encima y solamente raspar sin afectar la muestra o hacer pequeñas nivelaciones. Solamente es hacer un raspado con la regla y que quede a nivel. Y luego viene a ser el ensayo de prensa para poder obtener los resultados del empuje. Siguiente, por favor. Mm, Errores y observaciones claves, como ya antes mencionado, es primero, el uso del suelo previamente compactado, según la norma en el inciso 6.2.1.1 no cumplía, ya que el material ha sido reutilizado. La muestra de secado previamente, nosotros no lo hicimos por el tema de laboratorio, de diferentes temas didácticos se realizó sin eso. El aumento del rango del agua, según la normativa, debe ser de 2% en 2%. Y nosotros utilizamos 1, 3 y 6. No, 1, 2 y 3, por el motivo de que ya estaba muy húmedo, porque previamente ya había sido realizado ese experimento, se notaba. La compactación manual inconsistente, el número incorrecto de golpes y capas, efectivamente hubo un momento que no pudimos realizar bien los golpes. Observación del ensayo, el suelo expansivo húmedo y orgánico, material reutilizado que contradice la norma, incremento de agua no óptimos, distribución irregulares de los golpes, derivación del número de capas de Proctor modificado. Hay que recalcar que el Proctor modificado se utiliza para lo que es ensayos en carreteras o capacidades, edificaciones muy grandes con mayor capacidad flotante que necesiten. Siguiente. Evaluación de resultados de nuestro CBR. En este caso se puede evaluar el contenido de, de formación y esfuerzo y el análisis de hinchamiento. Esto también lo presentamos en nuestro Excel, que según nuestros laboratorios estuvo dentro de un comportamiento exagerado debido a la saturación constante que fue sufrido ese material, esa muestra. Siguiente, por favor. Conclusiones finales. La resistencia y compactación. El suelo evaluado muestra una resistencia diferente relacionada al nivel de compactación. El CBR promedio es del 16.54%, lo cual no clasifica como apto para subrasante o mejoramiento, ya que para esto necesita un porcentaje del 90%. 95. Errores condicionales, esto fue alto contenido de humedad de la materia orgánica o de nuestra muestra principalmente, que afectaron a la uniformidad. Sin embargo, se simuló el comportamiento esperado y se comprendió la capacidad de soporte del suelo, también el procedimiento y los posibles errores que se pudieron haber encontrado. Aplicación y formación. El ensayo refuerza la importancia del control de compactación en obras civiles, contribuyendo al desarrollo de la compactación técnica, manipulación de equipos e interpretación de los resultados. Esto es muy fundamental para poder observar nuestro laboratorio y hacer nuestras críticas. Bueno, continuando con la exposición, se va a exponer el laboratorio número 6, que es el ensayo de permeámetro de pared rígida, ya con una carga constante. Bueno, la introducción de este ensayo de permeabilidad de suelo. Este informe detalla el ensayo del perímetro de pared rígida de carga constante. Es crucial para determinar la capacidad del suelo de que permite el flujo de agua. Esta propiedad es clave para en proyectos de ingeniería civil como drenaje, estabilidad de taludes y diseño de cimentaciones. El objetivo de este informe, el objetivo general, determina la conductividad hidráulica de los suelos mediante ensayos de permeámetro de pared flexible, carga variable, para analizar su capacidad de flujo de agua, aportando información clave para el diseño de proyectos de ingeniería civil. Los objetivos específicos es analizar los factores que afectan la permeabilidad de suelos de alta conductividad, granulométrica y compactación. Otro sería evaluar la conductividad hidráulica de suelos con arena de Ottawa usando el permeámetro de pared flexible bajo flujo variable. El ensayo de permeámetro de pared rígida. Este ensayo es fundamental para determinar la capacidad de un suelo, para permitir el paso del agua bajo un gradiente hidráulico constante. Es indispensable en ingeniería geotécnica para evaluar la permeabilidad del suelo. Es un parámetro clave en el diseño de sistemas de drenaje y estabilidad de taludes. Las normas y equipos empleados. La norma utilizada es el ACTM de 5856, que es el método de prueba de estándar para medición de conductividad hidráulica de material poroso utilizando un permeámetro de pared rígida con molde de compactación. Los equipos son las celdas de permeámetro de 4.5 pulgadas que contienen la muestra de suelo asegurando el flujo constante y medición precisa de la permeabilidad. Otro material sería la arena de Ottawa, que es un material de muestra utilizado para el ensayo. El otro material sería el single manomer
HM5896 que mide la presión o diferencia de altura del agua entre el sistema. Herramientas de medición y preparación. Tenemos aquí, como se puede observar, el vernier, un instrumento de alta precisión para medir longitudes o espesores de la muestra y componentes del sistema. Tenemos el filtro de plástico que evita las pérdidas de partículas finas de suelo constante en el ensayo. Tenemos el cronómetro que mide el tiempo para tardar el agua en pasar a través del flujo constante. Tenemos también el recipiente contenedor para la muestra de suelo. Los procedimientos del ensayo. Empezamos primero con la preparación de la muestra. Abrir la muestra de arena y realizar las mediciones iniciales con los instrumentos. Llenado del permeámetro, colocar la arena hasta llenar el recipiente del permeámetro y luego taparlo. Saturación y estabilización. Pasar agua a través de un embudo permitiendo que la muestra se sature lentamente y el flujo se estabilice. Los resultados obtenidos y cálculos. Tenemos como diámetro 11.39 centímetros, que es el diámetro de la muestra. Tenemos la altura 21.65 centímetros, es la altura de la muestra. Peso del recipiente, que es 570 gramos, ya es el peso del recipiente vacío. Tenemos el K promedio, que es 0.00158 centímetros por segundo, que es el coeficiente de permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad promedio calculado fue de 0.00158 centímetros por segundo. Las análisis y conclusiones. La conductividad hidráulica. El coeficiente de permeabilidad, que es igual a 0.00158 centímetros por segundo, indica una alta conductividad hidráulica típica de materiales granulares como arenas limpias o gravas. Las aplicaciones. Este valor confirma que el suelo permite un flujo significativo de agua, siendo adecuado para estructuras de drenaje o capas filtrantes en proyectos de ingeniería. La importancia del ensayo. El ensayo de laboratorio demuestra la necesidad de una precisión constante de fluido para determinar el nivel de permeabilidad del suelo y la fórmula de Darcy. La fórmula de Darcy fue crucial para determinar la conductividad hidráulica relacionando caudal, áreas transversal, gradiente hidráulico y el tiempo de flujo. Las recomendaciones y referencias. Como recomendaciones claves tenemos tomar todos los datos con precisión para evitar errores en los cálculos, asegurar un ajuste correcto del equipo para evitar fugas de agua, verter agua constante para evitar la entrada de aire y acelerar el procedimiento, calibrar los instrumentos para obtener los resultados precisos. Como referencia bibliográfica tenemos, aquí a la Universidad Politécnica de Cartagena, que es el análisis de permeabilidad de los suelos granulares, Facultad de las Ciencias Físicas y Matemáticas, la Universidad de Chile, que evalúa el impacto de propiedades hidráulicas en relaves, y Acevedo Valle, ME y Flores, Castellón, que de la determinación de coeficientes de permeabilidad de Jales.